Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a ver una parte eminentemente operativa para que ustedes revisen los antecedentes. Van a hacer una revisión de estudios antecedentes. Voy a dar indicaciones que ustedes van a seguir. Recuerden que cuando hablamos de revisar estudios antecedentes es porque vamos a revisar tesis, trabajos de titulación, de licenciatura, de maestría y de doctorado que corresponden al objeto en estudio que queremos investigar. Esta es una tarea fundamental para integrar nuestro proyecto de investigación. Puede que tengan el problema, objetivo, propósito, hipótesis, alguna intención de esa investigación. Lo mejor que pueden hacer para hacer un buen planteamiento es revisar estudios antecedentes. Es una tarea muy sencilla, yo digo que es una tarea de mucho goce, porque lo que vamos a hacer cuando revisamos estudios antecedentes es hablar con alguien que hizo un trabajo como el que nosotros queremos hacer. Hay que tomar en cuenta que la ciencia, que también el trabajo cualitativo, el trabajo tecnológico, el conocimiento es un proceder acumulativo. Hay personas que han hecho trabajos que posibilitan la realización de otros trabajos porque se apoyan en el trabajo previo. Esa es la lógica de la ciencia, del trabajo cualitativo, de la historia, de la teología, todo se apoya en trabajo previo. Para hacer la revisión de estudios antecedentes les voy a pedir que entren a Google, directamente a Google en general, ni Google académico ni otro buscador especializado, es muy fácil en ese sentido. Lo que van a hacer es anotar el nombre de su objeto en estudio, pensamiento crítico. Van a decir, no puede ser, aparecen 34,000 documentos. Observen con mucho cuidado qué pasa cuando vuelven a escribir el nombre de su objeto o pueden escribir su pregunta completa, cómo estimular el pensamiento crítico, a gusto del consumidor. Entonces, ustedes cuando le escriben con comillas, hay un recorte. Vamos a encontrar menos documentos. En un principio teníamos 34 millones, ahora tenemos 12 millones. ¿Qué pasa si después de haberlo anotado con comillas, nosotros anotamos lo mismo con comillas y le agregamos PDF? Estamos buscando documentos que el autor consideró valiosos y que ha protegido, y entonces son menos documentos en teoría de una mayor calidad. Les voy a recomendar que cuando ustedes hagan esto, después, en este caso muy particular, vamos a poner nosotros enseguida el objeto en estudio, PDF, un espacio y le ponemos la palabra tesis. Se ha recortado muchísimo la búsqueda de documentos. Ya tenemos, al menos solo 1 millón de documentos. En este momento que tiene menos documentos, a estas primeras tesis que aparecen, que en teoría son las que son más consultadas, pueden ser tesis de licenciatura, es más habitual que aparezcan de maestría y de doctorado, les voy a pedir que revisen en este momento la bibliografía. Van a revisar la bibliografía de la tesis. Están en el electrónico, la bajan y ven la bibliografía. Revisan la bibliografía de una segunda tesis, de una tercera tesis que son hechas sobre su objeto de estudio. Vean los nombres de las obras y los autores. Cuando leen una tesis, una segunda o una tercera, se dan cuenta que hay autores que se repiten. En estas condiciones y en este plano operativo, vamos a considerar que estos autores que se repiten son ¿quiénes? Los expertos. Son aquellos que dominan el tema y son citados frecuentemente en diversos trabajos. Entonces, ahora, en esta nueva búsqueda, no han bajado tesis, solamente han consultado las tesis. Ustedes van a anotar el nombre del experto después de haber puesto su objeto en estudio, entre comillas, PDF, el apellido o los apellidos del experto, y hay un recorte enorme. Estamos con esto asegurando que ese trabajo de tesis sea del experto y que haya consultado al experto, que éste se haya apoyado en un experto. Hacemos un recorte muy importante en la búsqueda de estos trabajos de tesis. ¿Sí queda claro? Entonces, van a leer fundamentalmente estas tesis que incluyen a un experto que ustedes identificaron sobre la temática. Eso es lo que tienen que
identificar. Ya saben que actualmente, equívocamente, ya habíamos comentado, se les dice, no, que sean de 5 años a la fecha, no, que las tesis se hayan apoyado en expertos. Y a lo mejor un maestro también con cierta sensatez le dice, ¿cómo sabes que ese autor que tú estás usando es un experto? Dime por qué dices que es un experto. La confirmación de un experto es muy fácil. Ahora sí, primero tienen que tener el nombre completo y ustedes se van a ir a Google Académico. Se van a Google Académico y entonces van a poner completo el nombre del experto. Anotan ustedes de manera completa cuál es el nombre del experto, lo ponen entre comillas en Google Académico. Ángel Díaz Barriga, ustedes ven cuál es el experto. Cuando anotan en Google Académico el nombre del experto, entre comillas, va a informarles cuántos documentos tienen el nombre de este experto. A mayor número de documentos, aquí tenemos que 2000 documentos tienen el nombre del experto. A mayor número de documentos, hay más posibilidades de que sea experto. En esa misma búsqueda les va a indicar cuántas veces ha sido citado textualmente este experto. En esta búsqueda identificamos al experto e identificamos documentos que escribió a él. También podemos nosotros localizar ciertos documentos que sean de nuestro interés. Una búsqueda rápida, cuáles son los documentos de interés. En el próximo video les voy a indicar cómo van a buscar artículos de expertos y cómo van a analizar esa información. Cuando hagan una tesis, lean a los expertos, no lean lo primero que encontraron. También pueden, con esta lógica de identificar a los expertos y tesis que se apoyan en expertos, buscar trabajos en la biblioteca de la institución en la que ustedes están presentando su proyecto de investigación o van a hacer su trabajo de tesis. Ya que localizaron una tesis, les recomiendo que una tesis de un autor que se ha apoyado en 1, 2, 3 expertos, ¿sí? Porque señalé solamente el ejemplo de un experto, pero a lo mejor se pueden manejar 2 o 3 expertos. Localizo una tesis, tengo que revisar esa tesis para integrar un reporte de 5 o 6 tesis que he revisado. No tienen que leer toda la tesis. De repente les da la impresión y uno dice, oiga, ya tengo 4 tesis o 5 tesis, ya son 700, 800 mil páginas. No la tienen que revisar toda, porque estamos haciendo una revisión de estudios antecedentes. ¿Qué vamos a revisar en cada una de esas tesis? Primero, la portada. Revisamos la portada, bajamos el documento completo y para ver cuál es el título, de qué habla. Este es un proceso de selección. Esta tesis sí me interesa, esta no me interesa, porque el título me dice de qué va eso. Puedo leer la portada y fundamentalmente el resumen. 2 criterios de selección: haber leído la portada y haber leído el resumen para deliberar, me interesa, no me interesa. Que sí me interesa, continúo la lectura, pero yo voy deliberando si me interesa o no me interesa. Un apartado muy interesante es el índice. El índice me va a señalar cómo el autor dividió su objeto en estudio, cómo dividió, se pregunta, qué apartados, qué secciones del objeto estudió. Entonces yo les recomiendo que impriman la portada, no tienen que imprimir todo. Imprimen la portada y vayan en ese momento, si me gusta la tesis, si me interesa, a imprimir el índice. Imprimen el índice y en este momento que están elaborando el proyecto, ustedes van a seleccionar el índice, qué apartados les resultan de interés y leerán más adelante. No lo van a leer en este momento, solamente van a decir, este capítulo qué interesante, habla sobre los tipos de pensamiento, las características de un pensamiento. Solamente selecciono y voy guardando mis portadas y mis índices para más adelante leerlo, ¿no? Entonces, es lo que van a hacer en los índices, como les digo, les permite identificar del autor cómo dividió su objeto en estudio, cómo él dividió pensamiento crítico, qué apartados sacó, cómo otro autor dividió pensamiento crítico. Y van seleccionando qué es lo que van a leer en otro momento, ¿de acuerdo? Eso es lo que van a hacer con el índice. Ahora sí, vamos netamente al análisis de la tesis. Lo primero fueron 2 criterios de selección. Ahora escogemos algo que vamos a leer más adelante y la clave de la revisión de este trabajo previo es leer la introducción. Observen con mucho cuidado que van a leer la introducción.
En la introducción, ustedes se van a enterar de cuál es el planteamiento que hizo el autor. Les recomiendo que en la introducción identifiquen si está el problema, si está el objetivo, si está un propósito, si está la hipótesis. Es el núcleo de un trabajo de investigación. Estos elementos son cardinales. Identifíquenlos. Ya revisaron y tienen conocimiento de cómo se plantea un problema, un objetivo. Entonces, lean críticamente. La revisión de estudios antecedentes es una lectura crítica. Y entonces van a decir, dice que es el problema, pero no está planteado como un problema. Dice que es el objetivo, pero no es un objetivo de investigación, más parece un propósito. ¿Sí queda claro? O ha planteado un problema y una hipótesis y no hay correspondencia. Lean eso del trabajo. Están platicando con un experto y le están diciendo, ¿qué investigas? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué? Aún así leen críticamente. Entonces, leen la introducción, que generalmente son más breves que todo el trabajo, y después observen con mucho cuidado, les estoy indicando que lean las conclusiones. Van a leer las conclusiones en las que tienen que ver que hay una coherencia entre la introducción y las conclusiones. Yo leo la introducción para ver cuál es el punto de partida y en las conclusiones leo si le dio respuesta a la pregunta de investigación. Si señala la condición de la hipótesis, esto debe de ocurrir en las conclusiones. Si explica cómo logró, qué es lo que logra en el objetivo de investigación. Esto debe de ocurrir en las conclusiones. Leo la introducción, leo las conclusiones para ver si hay coherencia. Si hay coherencia y es un trabajo que me está gustando, porque ya leí el índice, ya leí la introducción, ya leí las conclusiones, voy al apartado de procedimiento, o luego le ponen el nombre de metodología, se equivoca esa designación, pero le ponen metodología, para preguntarle a este autor cómo llevaste a cabo tu trabajo. ¿Qué hiciste? ¿Una encuesta? ¿Qué hiciste? ¿Un experimento? ¿Qué hiciste? ¿Observaciones? ¿Qué hiciste para llevar a cabo tu investigación y resolver el planteamiento que habías hecho? Son solo estos apartados los que tengo que leer. Lo muy importante es que con la lectura de estos apartados me voy cautivando, me voy adentrando en el tema y voy ideando cómo voy a hacer mi investigación, voy ideando qué pregunta voy a plantear sobre mi investigación. ¿Queda claro? Entonces, solo leímos estos 3 apartados, son relativamente pequeños. Después vamos a consultar otros apartados que también van a resultar de mucho interés para nosotros. Vamos a revisar las recomendaciones. Hay tesis, sobre todo en maestría y mucho en doctorado, que le agregan a las conclusiones, viene después un apartado de recomendaciones muy interesante, porque en ese apartado lo que hacen es decirnos cuáles pueden ser otras investigaciones, qué otras investigaciones podemos hacer. Vean que les proponen, a lo mejor pueden decir, voy a hacer esa investigación y la justifico porque él que hizo una tesis me está diciendo que se investigue esto que yo no pude tener claro. ¿Sí queda claro? También van a decir sus recomendaciones sobre la investigación que han realizado y les dirán, si van a hacer un experimento, cuiden esto, cuiden lo otro, o hice un cuestionario y cometí estos errores para que ustedes no los cometan, ¿no? También a veces hacen una propuesta y no tenemos que decir cómo van a implementar la propuesta, ¿de acuerdo? Leen las recomendaciones. Después de que leyeron las recomendaciones, vamos a las fuentes de información, bibliografía, actualmente se llaman fuentes de información, en la que nosotros vamos a buscar entre ellos quiénes son los expertos. Tenemos que enriquecer nuestra lectura de tesis, tiene que lograr que nosotros identifiquemos a los expertos en el tema, cuáles son los textos clave de estos expertos. También podemos encontrar otras tesis antecedentes que despierten nuestro interés. ¿Queda claro? Y después finalmente van a revisar el apartado de fuentes de información. Van a ver la bibliografía o los documentos que han usado. Aquí ustedes pueden identificar nuevamente la clave de toda la realización de un trabajo de tesis es quiénes son los expertos en mi tema. Ahí lo voy a encontrar en la bibliografía. De estos expertos, ¿cuáles son los documentos clave que tengo que leer con mucho cuidado, muy enfocado a cuál es mi pregunta de investigación? Y qué estudios, de repente también en estos trabajos señalan algunos trabajos de tesis que se han hecho y que pueden resultar de mi interés y que se han hecho previamente. También los reviso. ¿Sí queda claro? Eso es lo que van a revisar ustedes. Cuando ya han hecho la revisión
de algunas 4, 5, 6 trabajos de tesis, háganlo. Se van a dar cuenta que cada vez están más cautivados y imbuidos de su interés respecto de este objeto de estudio, porque han trabajado y han platicado con algunos expertos que han trabajado del tema. Van a generar un reporte de estas lecturas. En párrafos, en 1, 2, 3 párrafos, van a integrar lo que saben de un tema, ¿no? Leyeron lo que saben de una tesis. Leen una tesis, entonces hacen párrafitos en el que nos dicen quién es el autor, en qué fecha presentó esa tesis, dónde presentó esa tesis, cuál es el grado al que aspiraba. ¿Sí queda claro? Pero es en párrafos, no es en un listado. Después van a decir el problema, el objetivo, el propósito, la hipótesis. Nos van a ir narrando qué es lo que encontraron en estos trabajos. Y nos hablarán de todo un trabajo de tesis, 2, 3 párrafos, en el que claramente tenemos que ver que ustedes están haciendo una apreciación crítica de ese trabajo. Muy importante que en estos 2, 3 párrafos por cada tesis ustedes muestren su capacidad de determinar si hay vacíos, si hay errores, si hay contradicciones. Tenemos que ir viendo a alguien que va dominando un tema y que muestra las apreciaciones sobre trabajos previos. ¿Sí queda claro? Van integrando esos trabajos ustedes para que lo reporten a otros. Tienen que entregar más o menos entre 3 o 5 reportes de investigación y lo escriben en 3, 4, 5 páginas, hablando de 5 a 7 reportes de investigación. En este video, en esta ocasión, les vamos a anexar en el área de comentarios un pequeño link en el que les vamos a proporcionar un formato para ir viendo qué es lo que tienen que revisar de cada tesis y después un formato para evaluar sus reportes si realmente están cumpliendo con los apartados que tienen que integrar. ¿De acuerdo? Muy bien, ustedes localizaron 15, 20 tesis, han seleccionado algunas de esas en su revisión, identificaron que 5, 6, 7 o más. A mí me da mucho gusto cuando los alumnos realizan esta tarea y luego me dicen, doctor, era la 1 de la mañana, ya estaba yo revisando todavía tesis. Maravilloso, porque lo importante es que empiecen a quedar capturados por su objeto de estudio, que empiecen a generar todo un gran interés en saber de su objeto, no solo para hacer la tesis, sino para construirse en expertos de ese tema. Lo van a lograr, solamente tienen que seguir esos pasos que les voy yo indicando. Cuando ya revisé 5 o 6 tesis, entonces, como les digo, ustedes tienen que integrar todo un documento en el que nos van a hablar de esos reportes de tesis. Primero van a poner un párrafo introductorio, antes de describir los trabajos. En ese párrafo introductorio, cuéntenos cómo localizaron esas tesis. Cuéntenos qué criterios usaron para identificar las tesis. Cuéntenos en qué orden nos van a presentar esos 5 reportes. No necesariamente tiene que ser cronológico. Ustedes pueden ir de lo teórico a lo práctico. Voy a ir de lo general a lo particular, o voy de lo particular a lo muy general, o voy de aquel que es menos familiar al que yo quiero plantear, al que considero que es más familiar al que yo quiero plantear. Hacen el párrafo introductorio y después en 2 o 3 párrafos nos hablan de una tesis en la que desarrollan todos estos puntos. Cierran de esa tesis. Bueno, esta tesis siempre dando una valoración positiva o negativa de la tesis. Generalmente será positiva porque han seleccionado este trabajo. Al final hacen esa valoración y pasan, veamos ahora otra tesis. Veamos ahora otra tesis. Nos presentan 5, 6, 7 tesis. El final, el párrafo de cierre es muy importante. En este párrafo de cierre tenemos que ver a un sujeto muy brillante que fue capaz de revisar varias tesis y decir, los trabajos previos han tratado de este tema, de este tema y de este tema, y no han tratado el tema que yo estoy planteando. No han planteado esta pregunta de investigación, no han mirado esta hipótesis, no han considerado este objetivo, según sea el caso de lo que ustedes van a plantear. Es muy importante el párrafo de cierre porque después de haber dicho lo que ya se conoce, ustedes nos van a decir
qué es lo que miran aquí y qué es lo que van a plantear en su investigación. Recuérdense que cuando hablamos del proyecto como completo, después de haber presentado los antecedentes, presentan su problema de investigación, su objetivo, su propósito o su hipótesis. Muy bien, nos estamos viendo. Revisen ustedes estudios, antecedentes y váyanse involucrando en su tema. Quiero mandar un saludo a todos los maestros del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, y recuerden, por la educación al servicio del pueblo. Muchas gracias.